Igual, bueno, por cierto, esto es un área en la que Vladimir Aguilera siempre está muy activo, además es ingeniero, graduado en ingeniería, además formado también por años en todos estos temas de cultura porque le apasiona y por eso lo tenemos en el segmento y hoy para hablar del genio de Pablo Picasso, conmemorando los 50 años ya de su muerte. Vladimir, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Gladys. Súper contento de estar nuevamente contigo en esta sección que, bueno, sigue creciendo en seguidores porque traemos cultura general a todas las personas que nos escuchan. Ay, me encanta porque además siempre es bueno saber, bueno, no es que a lo mejor hay un tema en particular que llame la atención y seguramente quienes nos escuchan después deciden buscar todavía mucho más información hasta formarse aún más, ¿no? Dentro de ese tema abordado en este segmento, que lo que se pretende es justamente eso, conocer un poco más de esa cultura que está ahí presente y de generación en generación además. Vladimir, en el caso particular de Pablo Picasso, un genio definitivamente, ya 50 años de su muerte, pero bueno, varios datos interesantes traes para compartir hoy en el segmento sobre esa obra y particularmente el impacto que tuvo en el contexto que se desarrolló además. Así es. Pablo Picasso prácticamente, Gladys, le cambió el rostro al arte. Nosotros hoy en día, cuando escuchamos la palabra Picasso, automáticamente lo asociamos con una obra muy costosa, pero también muy llamativa desde el punto de vista visual, porque recordemos que es este artista donde que deconstruía las figuras humanas y, por ejemplo, siempre tenías, la gente siempre me la describe de una manera natural y graciosa, que es el pintor que tiene un ojo donde va el oído donde va la nariz y así sucesivamente, porque esa es la idea que nosotros tenemos asociada, pero digamos, su gran valor al mundo artístico radica en que él fue, junto a George Braque, el precursor del cubismo, que es precisamente estos pintores que rompieron los esquemas preestablecidos y en lugar de dibujar estas pinturas de retratos con profundidad, lo hacían todo como en dos dimensiones, ¿no? Utilizando estas Mm. figuras geométricas triangulares, rectangulares y cúbicas, por eso que se le dice cubismo. Pero aquí también, aparte de por lo que es su obra en sí, que llama mucho la atención todavía al sol de hoy, pues, y sigue desarrollando además admiradores, ¿no? De su trabajo, porque quienes lo han estudiado todavía mucho más, con su técnica, obviamente ese Mm. genio artístico que lo define, pero todavía hay generaciones que se van sumando, además que no necesariamente se forman en arte y siguen considerando sus obras pues como una obra maravillosa. En el caso particular de él, ese aprendizaje comenzó cuándo, en qué etapa de su vida comenzó ya a desarrollarse profesionalmente como pintor. Bueno, fíjate, su genialidad viene siendo construida desde que era muy niño, porque él tuvo la suerte de nacer en un hogar donde su padre ya era pintor y además era profesor en una academia de dibujo en Mm, Barcelona. Él nace en Málaga, pero luego se trasladan a Barcelona y él allí con su padre aprende las primeras técnicas. De hecho, Gladys, su primera obra fue hecha cuando apenas tenía 9 años, con ayuda guía de su padre, por supuesto, pero de alguna manera era visto como un genio ya desde niño, era como una especie de Mozart, pero aplicada a la pintura, ¿no? Desde edad temprana. Y entonces es allí en Barcelona donde él estudia en la Escuela de Bellas Artes y luego comienza su exploración cuando se traslada a Francia, justamente en ese periodo, comenzando el siglo XX, donde las artes van a tener también todo su esplendor. Recordemos que ahí estaba mm. ya el movimiento del impresionismo, del postimpresionismo que venía de Van Gogh, que también los discutimos en este programa, y él a través de esa búsqueda exploratoria fue creando a nivel de pintura y escultura hasta dar con ese estilo ya cuando tenía más de 20 años de edad, que es lo que se conoce como cubismo, ¿no? Entonces, yo diría que su genialidad viene de una capacidad innata, pero también sumado al apoyo de un padre incondicional que siempre lo impulsó y le metió la pintura desde muy niño. Ujú. De hecho, aquí tiene como dato, por ejemplo, que me llama la atención que su primera palabra fue lápiz. Sí, así es, y eso lo dijo su madre, María Picasso, que dijo que él no pronunció ni mamá ni papá, sino fue lápiz, porque fue lo primero que le llamó la atención, y entonces sin saber siquiera escribir, por supuesto, porque era un bebé, ya daba trazos a lo loco, lo cual denotaba que de alguna manera le llamaba la atención. Yo creo, Gladys, que hay personas que nacen con Sí. un don especial, Don. y Ujú. él definitivamente nació y además lo desarrolló. Pero también la poesía. ¿En qué momento comenzó él a combinar?
Sí, fíjate, porque una vez que él se establece en Francia, él comienza a experimentar no solo con la pintura, sino con la escultura, con la cerámica y también a escribir poesías. De hecho, una de las cosas también que lo caracterizan a él es que él fue muy multifacético, al punto que él llegó hasta diseñar menúes para los locales, los restaurantes donde él iba a comer frecuentemente y llegó a hacer hasta diseño de vestuario y escenografía para el teatro. Entonces fue un pintor que se atrevió a explorar más allá de la pintura y al mismo tiempo su estilo fue permeando a otros movimientos. Por ejemplo, cuando se habla de surrealismo, hay un estilo de surrealismo que también está influenciado por Picasso, es decir, el cubismo surrealista. Cuando se habla de expresionismo, también hay una especie de Picasso aplicado al expresionismo. Entonces realmente es impresionante. Este pintor, Gladys, está en el libro Guinness de Récords Mundiales porque creó un total de 16.000 obras a lo largo de su vida. Además que fue muy prolífico porque vivió hasta los 91 años y vivió de su fama, se convirtió en una leyenda viviente, gozó de todos los laureles de esa fama porque incluso se hizo rico, a diferencia de Mm. otros pintores como Van Gogh que lamentablemente en vida no gozaron de esa fama, él sí la gozó al punto de comprar hasta castillos en Francia solamente para exhibir sus pinturas. Y un hombre muy mujeriego. Oh, y absolutamente. Ahí ese es un tema bien delicado porque es un hombre que se casó 2 veces, pero tuvo también 5 compañeras en paralelo. Tuvo muchísimas amantes que se convirtieron en sus musas. Era muy temperamental, como todo genio, y muchas de esas mujeres, una en particular, terminó incluso literalmente en un manicomio, porque Dios. ellas afirmaban que el maestro las volvía loca porque les trataba de controlar la vida, se obsesionaba con ellas, pero al mismo tiempo tenía relaciones en paralelo. De hecho, él siempre vivió en el sur de Francia, un poco como alejado de las grandes ciudades, y él llegó a tener hasta 3 mujeres al mismo tiempo, su esposa, su amante de turno y la siguiente que era Qué su musa. bárbaro. Entonces, esto nosotros lo podemos ver en algunas películas como Sobreviviendo a Picasso, que fue con Anthony Hopkins, si no me equivoco, en el año 96, ¿no? Ujú. ¿Cuál crees tú de las que has visto y has leído ese, pues, lo que mejor retrata la vida de él en lo personal, pero también en lo profesional, como el artista que hemos estado describiendo, pero ese humano también sí, con grandes fortalezas, pero también debilidades? Sí, absolutamente. Yo recomiendo, además de Sobrevivir a Picasso, que es una película ya clásica, National Geographic hizo una película llamada Picasso, el genio, que era parte de una serie como de documental, y ahí eso es interpretado, Picasso, por Antonio Banderas. Eso retrata muy bien la naturaleza del artista, tanto del lado personal como del lado profesional. Y hay una anécdota, Gladys, que no sé si las personas lo conocen, pero Margot Benacerraf, Ah, nuestra sí. creadora de la Cinemateca Nacional de Venezuela, Ujú. ella Pionera. conoció a Picasso e hizo una película con él en el año 53, allá en su casa en Francia. Por esa película se perdió lamentablemente. Pero Margot, que he tenido el privilegio de conocerla, ella ha contado en su biografía, que se llama La Sal de Ayer, que era todo un genio y todo el mundo lo alababa, era una leyenda viviente. Incluso cuando ella almorzaba con él, venía, por ejemplo, un señor que tenía problemas económicos, le decía, maestro, yo tengo mucha hambre, y él le pintaba, por ejemplo, una paloma en la servilleta, y él se la llevaba, y ya con eso se hacía rico. Entonces, Mm. imagínate la fama y la trascendencia que tenía ya el maestro Picasso en esa época, que ya en vida generaba esa riqueza solamente con tomar un trazo de él. De hecho, lo que tú comentas, además del temperamento que hacía, pues que sus amantes o parejas, bueno, en algunos casos terminaran ya hasta perdiendo la cordura. También era un hombre, según describen algunas personas como Margot Benacerraf, obsesivo con el tiempo, ¿no? Con las horas. Sí, Obsesivo así de era. muchas Él, por cosas. ejemplo, sí, es increíble. Yo creo que todos los genios de ese nivel son así. Él le decía a Margot, vamos a grabar exactamente de 1 a 3 de la tarde y a las 3 en punto él estaba almorzando y a las 4 en punto estaba tomando su siesta. Era totalmente obsesivo y era también muy compulsivo con el tema de intentar controlarle la vida a las demás A los personas. demás. Mm. Sí, sin embargo, fue una persona que fue como un magneto porque por su casa en Francia desfiló todos los pintores, los escultores, políticos de la época, las grandes personas que simplemente con decir logré estrechar la mano del maestro Picasso porque sabían que él le había cambiado el rostro
para siempre al arte del siglo XX, ¿no? Entonces, definitivamente es un gran ejemplo que, como tú dices, Gladys, hoy en día todavía hay Se artistas que, reconoce. sí, que los reconocen porque, bueno, cuando vemos esas pinturas que son abstractas, el expresionismo abstracto, que a lo mejor nosotros tenemos una copia en nuestras casas, eso todo se deriva de ese primer pintor que fue Picasso, que se atrevió a romper el molde. Y ya para terminar, porque se nos acabó el tiempo, yo creo que podríamos terminar diciendo el nombre realmente de Pablo Picasso, porque Pablo Picasso, bueno, es que lo que encontró más corto, pero es un nombre de 22 palabras. Bueno, sí, la verdad que era como Simón Bolívar, que cuando fue bautizado se llamó Pablo Diego José Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, María de los Remedios, Cipriano de la Santísima Trinidad, Mártir Patricio, Clito Ruiz y Picasso. Ay, Dios mío, Esto lo estoy diciendo porque lo estoy leyendo, porque si no, no podría. es un trabalengua además casi. Gracias por la información que también pueden ampliar a través de las cuentas de Vladimir, Por arroba Mr. Aguilera voy a estar publicando un reel en mi cuenta de Instagram sobre Pablo Picasso y bueno, los que tienen la oportunidad, hay museos de Picasso en varias partes del mundo, sí, como Málaga, París y Barcelona. fui al de Málaga y de verdad que fue una tremenda experiencia. Gracias por haber estado con nosotros una vez más en el segmento Curando Cultura General. Vladimir Aguilera, pues ese de profesión ingeniero, pero un apasionado de la cultura y por eso lo tenemos cada 15 días revisando muchos temas. Hoy al genio Pablo Picasso a propósito de los 50 años ya de su muerte. Será hasta dentro